En el video anterior vimos cómo configurar Node.js para levantar nuestro servidor y poder hacer pedidos a nuestro servidor. Pero lo bueno de que Node sea un entorno de ejecución es que nos permite ejecutar código JavaScript directamente por fuera del browser. Por ejemplo, si nosotros simplemente eh, eh, imprimiésemos un mensaje en pantalla, acá no estamos creando ningún servidor ni levantando nada por el estilo, simplemente es un código JavaScript. Si nosotros ejecutamos esto desde eh, la consola, por supuesto para darle el directorio, vamos a ver que nos está imprimiendo un mensaje. Por lo tanto, podemos crear programas que simplemente sean JavaScript y no necesariamente que tengamos que estar haciendo un servidor. Esto es una aplicación muy útil de Node.js, ya que nos permite hacer pequeños programas sencillos que se llaman programas de consola o programas CLI, que es Command Line Input, programas de entrada por consola. Lo bueno de esto es que al mismo tiempo podemos agregarle argumentos. Al igual que podemos pasarle argumentos a funciones, podemos pasarle argumentos a los inputs del programa. Por ejemplo, si nosotros agregamos un argumento arg, generalmente los argumentos se agregan con 2 líneas, pero eso es una estandarización, tranquilamente podríamos ponerlo arg. Si, por ejemplo, tenemos el argumento arg y nosotros eh, imprimimos eh, en pantalla este objeto con esta propiedad, acá se guardan todos los argumentos del programa input. Entonces, si nosotros, por ejemplo, imprimimos esto, vemos que es un array con los argumentos que le pasamos al programa. El primero es efectivamente el programa, Node.js, el segundo es el script y el tercero es el argumento. Nosotros podríamos pasarle distintos argumentos, por ejemplo, help y etcétera, y estos se van agregando cada vez en un array. Entonces, con este objeto y este método nosotros podemos crear un programita que, dependiendo de las distintos argumentos que le pasamos, pueda realizar distintas acciones. Así que lo que vamos a ver en este video es precisamente esto, cómo hacer un pequeño programa que acepte distintos parámetros y cómo ordenar nuestros archivos para que podamos reflejar de forma limpia el funcionamiento del programa. Entonces, empecemos por limpiar los argumentos de las dos entradas que no nos sirven para nada. Nosotros solamente necesitamos los argumentos que le vamos a agregar, no los dos primeros. Por lo tanto, vamos a abordarlo en una constante porque no van a cambiar. Y vamos a utilizar para eso la función slice. Slice lo que hace es recortar los dos elementos primeros, es decir, recorta los elementos, la cantidad de elementos que le pasamos como argumento y nos deja el array restante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, imprimimos en consola args, vamos a ver que ahora está limpio de los dos primeros parámetros, como pueden ver. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con args. Por lo general, cuando ejecutamos un programa le pasamos siempre un parámetro. Eh, se, le puede, eh, se le puede pasar un parámetro con distintos valores, pero generalmente siempre se usa un parámetro. También se pueden utilizar varios al mismo tiempo, dependiendo de las necesidades que tengamos del programa. Como args puede ser muy variado, en vez de estar empezando a meter un montón de if, si el argumento es tal, si el argumento es tal, lo que podemos es aprovechar el control del flujo switch, que ya lo conocemos, que nos permite por cada caso realizar una operación distinta. Y vamos a utilizar
el primer elemento de args. Es decir, si agregamos muchos elementos siguientes, por ahora no nos van a interesar. Los argumentos siguientes los vamos a pasar luego con valores de las funciones. Entonces, supongamos que tengamos un argumento que sea saludar, ¿sí? En inglés. Lo ideal es empezar a separar los comandos, es decir, no meter todo el código acá porque si no, en caso que sean muchos comandos, esto se volvería bastante inmanejable. Entonces, creemos una nueva carpeta que se llaman comandos y vamos a crear un archivo por cada comando. En este caso es grid.js. Lo que vamos a hacer, perdón, grid va a ir con dos líneas, dos guiones porque es un comando. Lo que vamos a hacer es, vamos a aprovecharnos de la funcionalidad de require de Node.js para incluir el archivo grid.js. Como está en una carpeta, tenemos que incluir el nombre de la carpeta y grid.js. En este caso, grid.js va a ser una función y le vamos a pasar un parámetro que también va a ser como valor, que va a actuar, como valor de la función, como parámetro de la función. Recuerden que luego de cada caso hay que poner un break y un caso default que diga no conozco o ese comando es desconocido, en caso de que incluyamos otro comando. Console.log ese no es un comando válido, vamos a decir. Bien. Entonces, si por ejemplo nosotros llamamos a Node.js con cualquier otro comando, nos va a decir ese no es un comando válido. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué hacemos con grid.js? Vamos a declarar la función grid, ¿sí? Va a ser una función que va a tomar el parámetro name y que va a imprimir en consola simplemente un saludo, hola, y el nombre que le pasamos como parámetro. En este caso, vamos a name. Vamos a exportar esta función, ¿sí? Perdón, es grid, función es grid. Entonces, cuando ejecutemos args y args valga grid y le pasemos otro parámetro, esto se va a ejecutar, esta va a ser la función que se va a ejecutar grid.js con el valor que le pasamos como parámetro. Por lo tanto, si hacemos grid Homero, nos dice hola Homero. Entonces ya tenemos de esta forma un comando que acepta como parámetro un valor. Por ejemplo, si le pasamos Marsh, que es el segundo parámetro, vamos a decir hola Marsh. Entonces, tenemos el comando separado, podemos analizar el código por partes y tenemos la funcionalidad, el código inicial del programa que solamente redirige cada comando, cada parámetro a cada función. De esta forma nosotros podemos ir agregando otros parámetros, por ejemplo vamos a agregar un parámetro help. Help. Y lo que va a hacer también es llamar a una función help que vamos a definir en otro archivo. En este caso help no va a tener por ahora ningún parámetro, así que simplemente le vamos a pasar help. Creamos mi file help.js en la carpeta de comandos y vamos a imprimir simplemente
un mensaje que muestre los comandos posibles. Por ejemplo, help, el comando que tenemos hasta ahora es greet, vamos a decir greet name, y vamos a decir imprime un saludo con el parámetro, con el valor de name. Entonces, vamos a importar una función, .sports, esto va a ser una función que invoque, que imprima en pantalla simplemente help. Entonces, si ahora nosotros ponemos help, nos muestra el mensaje de ayuda con los comandos que tenemos posibles para nuestro programa. Entonces, ahora sabemos que si agregamos git y el nombre, de vuelta part, ya tenemos dos comandos para nuestro programa. De esta forma, entonces, podemos empezar a crear programas de consola mucho más complejos, con distintas funcionalidades, con distintos parámetros. Simplemente recuerden que los parámetros los accedemos con el gesto process y argv, acá están incluidos los parámetros, y que borramos los dos primeros porque no nos sirven, ya que son los del programa y los del script. Luego, con el caso switch, vamos parseando el primer argumento que viene a continuación del script y vamos a invocando según cada caso los archivos necesarios con los comandos, aprovechando la funcionalidad de importar módulo de Node.js para tener el código separado por cada función y tenerlo de esta forma mucho más ordenado y más limpio. Con esto podemos hacer programas de distintos tipos, ya lo vamos a ir viendo y ya los vamos a ir resolviendo en distintas actividades, pero está bueno conocer cómo crear un programa de consola y cómo organizar el código para que no se vuelva un lío inmanejable.